un estudio en esta noche que quisiera que viéramos y que meditemos en ello. Am, Complementando lo que estuvimos hablando del el domingo. ¿Cuántos vinieron el domingo? Los que no pudieron venir el domingo, les invito a que escuchen el mensaje, lo vean, ahí está en la página de Facebook de la iglesia. Y yo estuve hablando de cómo el rey Saúl no cumplió el propósito de Dios, pero cómo David cumplió en gran manera lo que Dios había querido para su vida. David representa a alguien que vivió un genuino arrepentimiento y cambió la dirección en que iba su vida, la cambió a una dirección correcta según la voluntad de Dios. David representa a alguien de un corazón humilde que no le importó el qué dirá la gente, yo voy a agradar a Dios. Mientras Saúl representa a alguien que le importaba mucho la reputación, le importaba mucho lo que se decía de él y jamás pudo obedecer a Dios. Entonces, bajo este contexto yo quiero seguir hablando este tema. Y el tema de esta noche es sanidad en Cristo Jesús. Amados, en estos días yo he hecho memoria de mis primeros años en el cristianismo. El Señor me salvó aproximadamente como a los 15 años. De hecho, es sorprendente porque el mismo día de mi cumpleaños, el Señor me permite nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo y entrego mi corazón al Señor un 13 de julio del año 2000. Fue muy hermoso mi encuentro con el Señor. Él me salva, me rescata y comenzó mi caminar con Cristo. Un caminar difícil al principio porque tú sabes que cuando venimos del mundo comienza un proceso de restauración, de renovar nuestros pensamientos, de dejar la antigua vida y abrazar la nueva vida en Cristo, lo cual creo que todos lo estamos viviendo, lo cual creo que todos lo hemos vivido. Y en ese trayecto yo comencé a apasionarme por el Señor y desarrollar las hermosas disciplinas cristianas como leer la Biblia varias horas. Me acuerdo que me desvelaba leyendo la palabra, perdón, orando, me desvelaba. Era para mí un deleite ayunar también. Era para mí un deleite pasar grandes tiempos en la presencia de Dios. Ayunaba una vez por semana y comenzaron esas disciplinas en mí a hacerme sentir como un buen cristiano. Incluso a hacerme notar entre mis compañeros en la iglesia, mis hermanos en la iglesia, como alguien que le estaba echando ganas. Pero sabes, yo estuve meditando a raíz de que estuvimos hablando de Saúl y de David, que a pesar de tener todas esas cualidades cristianas, eso sí, también puedo decir que nunca faltaba la iglesia, y dentro de esas disciplinas había algo en mi interior que necesitaba urgentemente cambiar. ¿Puedes poner la imagen que te pedí, Tony, por favor? Gracias, Tony. Había cosas en mi interior que necesitaban cambiar. Quiero leerte Mateo 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Yo comencé a sentir esos primeros años de cristiano que el yugo de Jesús no era nada fácil. Que a pesar de tener todas esas disciplinas espirituales en mi vida, predicar el evangelio, llevar a nuevos creyentes a la iglesia, había algo dentro de mí que necesitaba urgentemente sanidad. Me mantenía deprimido, no había gozo en mi corazón, había enojo,
Había rabia contra algunas personas en mi vida. Había situaciones no resueltas. A pesar de tener esas disciplinas que tú dirías, bueno, pues ahora todo el tiempo, mis reacciones ante los problemas no correspondían con el yugo de Cristo. Porque en esta escritura se nos dice que el yugo de Jesús es fácil de llevar. Pero para mí no era fácil de llevar porque terminaba siempre como en un círculo, desobedeciendo a Dios. Y te voy a decir algo, es de humanos equivocarnos, pero también es una verdad que en Cristo Jesús se puede transformar desde adentro hacia afuera. Y esto me ha hecho pensar mucho en la vida de Saúl. Fue hasta que el Espíritu Santo no sanó mi interior que yo pude tener una espiritualidad sana. Porque muchas veces podemos tener una espiritualidad, amados, pero eso no quiere decir que estemos emocionalmente sanos. Para tú y yo caminar con Cristo y cumplir el propósito eterno para el cual nos ha llamado, es necesario sanar desde nuestro interior. Porque muchas veces se nos hace difícil el cristianismo, el yugo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque hay situaciones que no hemos resuelto. El domingo yo te dije, al pasado, el creyente en Cristo lo visita para varias cosas. Número uno, para testificar hoy de todo lo que Dios ha hecho. Amén. Pero también el pasado se visita o se acuerda del pasado para pedir perdón o perdonar, para encontrar sanidad. Y pensando en esta imagen, en un iceberg, el iceberg tú puedes verlo arriba de la superficie del agua y tú ves una montaña bien fuerte y pues ahí está el hielo, ¿verdad? Pero por dentro hay todo una piedra, una roca grandísima de hielo. Entonces, bajo la superficie hay cosas que tú y yo no hemos resuelto. Hay traumas que están ahí, que solo a través de la obra del Espíritu Santo pueden ser sanados. Entonces, meditando en la vida de Saúl, yo quiero que recordemos algunas áreas en las que Dios quiso tratar con Saúl. Número uno, Dios quiso tratar con Saúl en la obediencia. Él era un rey y Dios quiso que él fuera un rey obediente. No cumple Samuel, entonces Dios también trata con su orgullo. Mira en 1 Samuel 15, verso 11, dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Era un rey que le importaba verse bien delante de todos y era tan orgulloso que se levanta un monumento. Ahora, Saúl falla delante de Dios y lo que más le importó es que Samuel lo siguiera honrando como rey para que la gente siguiera diciendo que Dios estaba con él. 1 Samuel 15:30 dice: y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Yahvé tu Dios. Entonces quiere decir que Saúl tenía un problema con el orgullo, tenía un problema con la desobediencia, tenía un problema con obedecer lo que Dios quería y con creerse más de lo que era. ¿Qué quiere decir? Que Saúl tenía asuntos internos no arreglados. Saúl tenía una raíz de rechazo en su interior. Ahora, ¿qué es el rechazo? El rechazo es una herida
muy profunda que puede destruir a una persona porque la puede llevar a una niñez miserable, una adolescencia y juventud llena de complejos y una vida adulta frustrada. Rechazo es cuando a la persona se le ha negado la atención y el afecto expresado necesario para su sano crecimiento. Ahora, ¿qué cosas producen el rechazo en una persona? Antes de nacer, cuando se es producto de un embarazo no deseado, o en medio de un divorcio, pobreza extrema, o cuando hubo un intento de aborto. Escucha con atención. Cuando el bebé, el feto es formado, lo primero que se forma es el corazón. El latido es lo primero que detecta el doctor ahí en el ultrasonido. Yo recuerdo cuando nacieron mis tres hijos, fue impresionante ver ese latido. Y muchos dicen, no, es que no sienten nada. Claro que sienten porque ya está formado ahí el alma, ya está el alma, está el corazón. Y cuando se hubo un rechazo, aún antes de nacer, ese ser humano crece con esa herida. Aunque pareciera difícil de creer, pero sí pasa. En los primeros años de vida también se puede producir la herida del rechazo, abandono de uno de los padres, de los 6 a los 7, 9 años. Crueldad o agresión verbal por parte de los padres como tonto, inútil, no sirves para nada, o castigos físicos que no solo marcan el cuerpecito de un niño, sino su alma. Yo quiero decirles algo, amados, no vamos a justificar algunas algunos errores que han tenido nuestros padres. Obviamente el perdón no significa que tú estés justificando o dándole la razón a los que te ofendieron. Pero yo les voy a decir algo, generaciones pasadas, ¿cómo sufrieron por sus propios padres? Nuestros abuelos, amados. No era cualquier cosa. Yo he conocido a hombres de edad avanzada que sus padres les ataban las manos y los dejaban amarrados a un árbol de castigo toda la noche. Y, y es una cadenita. Esas personas heridas tuvieron hijos y lastimaron. Y eso es una cadenita, amados, que solo a través de Cristo Jesús, solo a través del perdón, de la gracia del Señor, de la obra del Espíritu Santo en los corazones, podemos ser libres. Yo no sé si a ti te tocó experimentar algún abuelo muy duro, algún padre muy duro, pero yo te animo a verlos también como víctimas del enemigo. Porque muchas veces esas personas tan explosivas, tan violentas, cargan una herida tan tremenda de su niñez. Insultos. Generaciones pasadas, cómo se dio el caso de que los hijos los criaban los tíos o los abuelos. En edad escolar, el rechazo social, hijos fuera del matrimonio, tal vez sintiendo vergüenza por el pecado de sus padres, niños con defectos físicos, recibiendo burlas en las escuelas. Eso causa una herida de rechazo. Rechazo en la familia, hijos de padres perfeccionistas, siempre exigiendo logros, perfeccionismo. Y el niño piensa que entonces el amor tiene un precio, cuando el amor tiene que ser incondicional. Tú quieres tener un hogar estable, tú quieres tener un hogar sano, ofrece un amor incondicional. Un amor incondicional. Sabes, muchas veces no tenemos una espiritualidad sana porque no hay emociones sanas. Hay algo abajo del iceberg que no se ve, que nos está impidiendo avanzar. ¿Sabes qué le impedía a Saúl ser obediente delante de Dios? Dejar ese orgullo, heridas de rechazo que tenía. ¿Cuál es la consecuencia de las heridas del rechazo? Sentimientos de inutilidad, autocondenación, baja autoestima, pensamientos de suicidio, de muerte, depresión
odio, crítica, hipersensibilidad. Muchas veces se es tan hipersensible y no se sabe por qué nos sentimos por cualquier cosa. Hubo algo tal vez que te hirió, que no ha sido sanado del todo. Abandono, soledad, tristeza, coraje, inseguridad, falta de identidad, fracaso, depresión, dolor, temor, rebeldía. Las personas que cargan con una herida de rechazo son rebeldes a la autoridad, tienen una ira, un enojo desmedido, celos, pleitos, juicios, soberbia, impureza sexual y vicios. Toda persona que no trata con esa área tarde o temprano manifestarán un terrible orgullo. Y cuando yo me convertí, amados, yo tenía una espiritualidad bien notoria. Y me gustaba ser espiritual, pero sabes, batallaba tanto para creerle a Dios. Porque no era una espiritualidad emocionalmente sana. Yo medía mi ministerio, lo que yo hacía en la iglesia, con mi valor. Entonces, si yo era reconocido por haber lavado los baños de la iglesia, entonces yo me sentía amado. Cuando debemos de sentirnos amados por lo que hizo Cristo en la cruz. Tú no eres especial solo por lo que haces. Tú eres especial por lo que eres. Y en esta iglesia, esa es nuestra misión. Hacerte sentir especial y que Dios te ama no por lo que haces, sino por quien eres. No, independientemente si eres maestro, doctor, o ingeniero, o carpintero, o herrero, tú eres especial por quien eres, porque Cristo murió en la cruz por ti. Pero qué gacho cuando nos sentimos amados por lo que hacemos. Es peligroso que te amen por lo que haces, porque tarde o temprano te van a crucificar. Muchos amaban a Jesús por lo que hacía, lo amaban por los milagros, lo amaban porque predicaba bien bonito, y cuando se vino la tormenta, ellos mismos lo crucificaron. Jesús te ama por quien eres. Jesús te ama por quien eres. Mira cómo Saúl tenía sus complejos ahí en 1 Samuel 15:17. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Fíjate cómo dice la historia que Saúl era el más alto de todos en Israel, que todos los hombres le llegaban a los hombros, que era fuerte, que era bien parecido. Te dije el domingo así como tu servidor, para que se despierten, están muy pensativos. Y aquí dice que él se sentía pequeño ante sus propios ojos. ¿Qué quiere decir? Que él se sentía pequeño, o sea, pudiera estar superficialmente muy fuerte, muy dispuesto para obedecer a Dios, pero por dentro se sentía el más pequeño. Una baja autoestima. Tanto que cuando lo iban a ungir como rey, él se escondía. Pequeño quiere decir ser muy poco, detestable, pequeño. Saúl se sentía detestable, pequeño. Se sentía como alguien insignificante. Y mira cómo actúa, quiero llegar a este punto. Mira cómo actúa una persona que no ha sanado. Acompáñame a 1 Samuel 18, versos 7 al 9. Saúl es rey, Saúl ya tiene tiempo de rey. Y mira el verso 7 lo que dice. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Sabes qué pasa cuando una persona
no ha sanado del rechazo, no sabe llenarse de Dios, sino de la aprobación de la gente. Tienden a ser posesivos. Necesitan a las personas, son codependientes de alguien, porque no pueden estar en paz consigo mismos. ¿Por qué? Porque Dios no ha sanado el interior. Pero yo quiero decirte algo, iglesia, que el Señor quiere sanarte desde tu interior. Que el Señor quiere liberarte de ese dolor que tal vez has encubierto, que tal vez has querido tapar con una espiritualidad. Y está bien, las disciplinas espirituales las tenemos que hacer, obviamente, amados, pero recuerda esto, el Señor nos llama a tomar ese yugo de Él que es ligero. Amar a Dios por obra de su Espíritu Santo en nuestros corazones, amados, es la mejor vida que podemos tener. Porque muchas veces no podemos tener la vida plena en Cristo Jesús por falta de unas emociones no sanadas en nuestro interior. En el libro de Gálatas nos habla, capítulo 5, verso 22, de los frutos del Espíritu Santo que el Señor quiere lograr en nuestras vidas, que Él quiere formar por la obra de Cristo en nuestros corazones, y nos habla de amor. Amor. ¿Qué quiere decir amor? Cariño hacia los otros. Gálatas 5, 22. El Espíritu Santo quiere dar ese fruto de la alegría. ¿Qué quiere decir alegría? Plenitud de la vida. Plenitud de la vida. Él quiere darnos ese fruto de paz. ¿Qué quiere decir paz? Es un sosiego. Es algo que sobrepasa el entendimiento. La paz que Jesús da no es como el mundo la da, dice el Señor. El mundo tiene paz cuando tiene en su tarjeta bancaria la quincena y cuando le queda de la quincena. El mundo tiene paz cuando tiene todo bajo control. Pero esa no es una paz verdadera. La paz que Jesús da es una paz espiritual que cubre tus pensamientos y guarda tu corazón en Cristo Jesús. Paciencia, buena voluntad, es ser paciente con las personas, contigo mismo. Amabilidad, sentido de compasión en el corazón. Muchas veces podemos ser muy espirituales, amados, orar horas y no ser amables en la calle, no ser amables en la iglesia. Yo conozco muchos cristianos que ayunan, olvídense, pero no dicen buenas tardes, ni buenos días, ni sonríen. Bondad, convicción de que la santidad básica se extiende a las cosas y a las personas. Bondad. Hay muchos cristianos que se saben todas las alabanzas de Marcos Witt y de Hilson, las retros y las nuevas. Pero no hay bondad, amados. Azotan las puertas de su casa, patean al perro. Fidelidad, participación en compromisos leales. Fidelidad. ¿Sabes? Cuando Samuel confronta a Saúl, le dice, hey, porque el Señor se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Se complace más en la obediencia que presentes sacrificios de carneros. Quiero que te hagas una pregunta. ¿Eres suficientemente fiel a Dios? ¿Suficientemente fiel a tu esposa? ¿Suficientemente fiel a tus compromisos? ¿Eres fiel? Humildad, otro fruto que el Señor quiere formar en nosotros. ¿Qué quiere decir la humildad? Que no necesitamos forzar el camino de la vida. ¿Por qué? Porque nos humillamos delante de Dios, porque reconocemos que le necesitamos. No necesitamos forzar nada. No necesitamos aparentar nada. Dominio propio. ¿Qué quiere decir dominio propio? Capacidad de ordenar y dirigir nuestras energías con sabiduría. Hermanos,
La espiritualidad emocionalmente sana se caracteriza porque se sepa dominar uno mismo. Muchos cristianos quieren conquistar muchas cosas. Recuerdo mis primeros años de cristiano, yo quería experimentar ser líder espiritual de muchos. Yo soñaba con que mi pastor me delegara un liderazgo y yo recuerdo que esos 2 años una vez me regañó mi hermano mayor porque estábamos orando, yo era como maestro de adolescentes y estábamos orando y yo estaba levantando la voz para que el líder me escuchara que yo oraba bien padre, Y mi hermano mayor al final de la oración me dijo: hey Andrés, sé respetuoso, el líder estaba dirigiendo la oración, no tú. Y fueron tiempos donde yo era sincero en mi entrega, pero había situaciones que el Señor tenía que sanar. Ahora, ¿cómo podemos ser libres del rechazo? Sanidad es cuando podemos separar los recuerdos de los sentimientos. Sí, cuando estos dos están juntos, hay dos palabras para describirlos: rencor y resentimiento. Rencor se compone de rencor y coraje. Resentimiento se compone de recuerdo y sentimiento. Entonces, cuando yo me acuerdo y me da sentimiento y me acuerdo y me da coraje, estoy herido. Cuando no están separados los recuerdos de los sentimientos, los recuerdos del coraje, es que estoy herido. Cuando yo recuerdo tal vez a ese tío que me lastimó en el pasado y me da coraje, es que estoy herido. Cuando yo recuerdo tal vez a esa persona que me traicionó y viene ese sentimiento, es que estoy herido. Cuando yo me acuerdo y no me duele ya, es que estoy sano. Y no es que se me olvidó, porque Dios, amados, no es así como que te resetea y te chipea y ya tu pasado ya no te acuerdas. No. Dios es un padre, amados. No es como la Matrix, así que te mete una manguera y te instrucciona lo malo. No. Él sana, amados. Entonces, cuando yo me acuerdo y no me duele, estoy sano y no es que se me olvidó, es que ya sané. Es que ya sané. Ahora, amados, yo quiero invitarte a tener un tiempo de oración. Nos quedan unos pocos minutos. No siendo cristianos que vuelven al pasado para atormentarse o para lacerarse. No. Siendo creyentes en Cristo que le piden al Espíritu Santo que les recuerde qué situaciones del pasado están sin resolver para encontrar sanidad. ¿Qué situaciones del pasado están debajo del agua que no vemos, que nos están impidiendo ser como ese rey David que pudo vivir conforme al corazón de Dios? Algo que en otra ocasión podemos estudiar es que David también tuvo heridas. ¿Tú cómo te sentirías que va el profeta, el gobernador a tu casa y no te invitan a recibirlo? Invitan a todos tus hermanos, pero a ti no. Te dejan cuidando a las chivas, a las cabras, a las borregas. ¿Cómo te sentirías tú? Invitan a todos y a él no. Pero ¿qué diferencia tiene David a Saúl? Tú ves los salmos en David, que cómo se dirige a Dios: mi Padre, mi refugio. Todo el vacío que le produjo las heridas, tal vez familiares, a David, las llenó con Dios. Dejó que el Padre Celestial sanara su corazón. ¿Me puedes ayudar con música para orar, Tony? Ahí en la computadora, Mateo 11:28 dice:
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Primero, ¿qué tenemos que hacer para ser sanados? Venir a Jesús. Nadie puede sanarnos, solo Jesús. Si vamos a cualquier otro lugar o procuramos otro recurso, seremos desilusionados. Muchas veces se buscan lugares donde te prometen que te van a alivianar. Pero amados, aquí dice Jesús, venir a mí. Jesús es el que sana. Jesús está con los brazos abiertos esperando al pecador que se arrepiente. Tú y yo necesitamos ser perdonados y ser liberados de esta terrible carga del pasado y recibir sanidad interior. Número 2, ¿qué tenemos que hacer? Tomar su yugo. Una sumisión total. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Una sumisión total a Jesús. No solamente conocerlo como Salvador de una temporada difícil, sino conocerlo como tu Señor y que Él dirija tu vida. Amados, yo les invito a cerrar sus ojos. No porque tenga algo sobrenatural cerrar los ojos, solo para que no te distraigas. Y dile al Señor ahí en tu lugar, Padre, tú me conoces y sabes lo que hay en mi interior. Padre, aquí están todos mis recuerdos. Si me vas a recordar, Espíritu Santo, esta noche, mi niñez, mi juventud, que sea para ser sano. Ayúdame a perdonar, a recibir mi perdón. Ayúdame, Dios. Espíritu Santo, yo te pido que empieces a mostrar a mis hermanos qué los lastimó o quién los lastimó. Espíritu Santo, yo quiero pedirte que ministres el corazón, que sanes el interior. El perdón verdadero, amados, no es condicional. Si ellos me piden perdón, pastor, entonces sí voy a perdonar. No. Tú tienes que perdonar para ser sanado. Es la acción de liberar a esa persona de la deuda, de la ofensa. Espíritu Santo, trae sanidad en esta noche. Dios, que tu amor llene y cubra cada vida en esta noche. Si te tienes que arrepentir de tus pecados, dile, Señor, perdóname. Perdóname. Y asimismo yo decido perdonar a los que me han ofendido, Dios. Si fue tu papá, si tuviste un padre seco, que estaba pero a la vez no estaba en casa, perdónalo. Si ya murió, no podemos hablar con los muertos, pero Dios está vivo, así que dile a Dios, yo perdono a mi padre, Señor. Si viste cómo tu papá maltrataba a tu madre, perdónalo. Si tuviste una mamá tal vez que te lastimó, queriendo hacer un bien, tal vez te controlaba, tal vez te manipulaba, perdónala. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
perdono el rechazo. En la primaria, en el kinder, en la escuela. Tal vez tú no traías la lonchera que otros traían. O tal vez tú no traías dinero y otros sí traían y te llegaron a ofender, qué sé yo. Y ahí comenzó ese sentimiento de baja autoestima, de sentirte inseguro. Déjame decirte que hay un Padre Celestial que te ama incondicionalmente. Espíritu Santo, que cada uno de tus hijos puedan recibir tu amor incondicional, tu perdón. Si has estado involucrado en un círculo repetitivo de pecado, pídele perdón al Señor, dile: perdóname, Señor. Y recibe por fe tu perdón, dile: gracias por tu perdón, Señor. También yo me perdono, Señor, de tener este círculo repetitivo de levantarme y volver a caer. Yo me perdono. Padre, tu palabra dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dile: Padre, llena todo vacío que hay en mi corazón. Llena todo vacío que hay en mi corazón. Sabes, también el pecado produce una herida. Y tal vez no te has podido perdonar de todo lo que has hecho. Decide hoy abrazar el perdón de Dios como tu Padre. Si has caminado en condenación, en juzgándote a ti mismo, te atormenta lo que llegaste a hacer en el pasado, dile al Señor: Señor, perdóname, te lo entrego. Y perdóname por no haber creído en tu perdón. Hoy en esta noche yo decido creer que tú me perdonas, que mis pecados fueron clavados en la cruz, que puedo ser libre, que puedo experimentar, Señor, gracia. Vamos, dile hoy: Señor, creo que soy tu hijo, que ya no soy esclavo del temor ni esclavo del pecado. Vamos, dile: Señor, hoy creo en mi Abba Padre. Hoy creo en mi Padre. Hoy creo en mi Señor. Hoy creo en mi Dios. Perdona a tus hermanos si ese fue el caso. Perdona a todo familiar que te llegó a lastimar. En el nombre de Cristo Jesús. Amados, esto es un proceso. El caminar con Cristo es un caminar y vamos siendo sanados y restaurados. Por eso es importante siempre buscarlo, siempre procurar tener estos tiempos con Dios, no dejarse de congregar. Y tal vez te preguntarás: bueno, pastor, pero ¿por qué es importante perdonar? Bueno, en Lucas 6:38, si me lo pueden poner en las pantallas, por favor. Dice: dad y se os dará. Palabras de Jesús. Medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? Juzgamos. También Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? Lo que como medimos a la persona que nos hirió, así también seremos medidos. ¿Qué quiere decir? Herida que no es sanada, terminamos haciendo lo mismo. ¿Por qué existen maldiciones generacionales? Porque no se rompen con el poder de Cristo, con el perdón. ¿Por qué un hijo vuelve a cometer los errores de su padre? Porque no perdonó de raíz a su padre.
Por eso es importante perdonar, porque desgraciadamente nos convertimos en lo que tanto juzgamos y llegamos incluso a odiar. Cada vez que te recuerdes y si sientes dolor o tristeza, vuelve a perdonar. Y el Señor va a ir derribando ese iceberg. Y la promesa del Señor es que podemos ser irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir? Completos, amados, íntegros. Somos uno por dentro y somos uno por fuera. Claro, vamos a ser buenos cristianos, órale, bien orados, bien de la palabra y ayunando y todo lo que quieran. Pero por dentro, en el nombre de Jesús, también sanos.